Si os soy sincero, no sabía muy bien por qué tema decantarme a la hora de hablar del rey Felipe IV. Y es que este hombre reinó durante 44 años. Y a lo largo de este tiempo se produjeron hechos y se dieron personajes que seguramente me darían para decenas de vídeos. Y con esto me refiero a que perfectamente podrían salir vídeos entre muchos temas de la Guerra de los 30 años, del Conde Duque de Olivares, la crisis de 1640, el siglo de oro español, su correspondencia con María Jesús de Ágreda, la batalla de Rocroi o las guerras con Portugal y Cataluña. Pero para ir abriendo boca y como toma de contacto, empecemos hablando de sus hijos, más concretamente de aquellos que tuvo fuera del matrimonio. Bueno, a ver, no de todos, porque si no este vídeo podría durarme unas 4 o 5 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos de algunos de los hijos extramatrimoniales del rey Felipe IV. Y digo algunos porque ¿vosotros sabéis cuántos hijos ilegítimos tuvo este rey? Yo tampoco. De hecho, los historiadores no se suelen poner muy de acuerdo en la cifra. Algunos dicen que 20, otros que 25, 30, 42... Incluso he llegado a leer algunos que dicen que llegó a tener hasta más de 60 hijos. Y a ver, que a un rey de entonces, incluso también de ahora, le salgan hijos ilegítimos, no creo que sea algo que le sorprenda demasiado a nadie. Todos hemos oído hablar de los hijos ilegítimos que tuvo Fernando de Aragón. O, por ejemplo, el famoso hijo ilegítimo del emperador Carlos V, don Juan de Austria. Pero la verdad es que lo de Felipe IV fue algo fuera de lo común. Incluso en su época causó algún que otro pequeño escándalo. El conde duque de Olivares, a quien en parte le hacían responsable de la conducta promiscua del rey, recibía cartas que le decían lo siguiente. Suplícole cuanto me es posible que evite las salidas del rey de noche y mire la mucha parte de culpa que tiene, pues las gentes publican que le acompaña en ellas, y de las aconseja. En realidad ese gusto no es bueno, aunque se tome por entretenimiento por las muchas circunstancias que le hacen dañoso y por la libertad que se toman los vasallos para hablar y reconocer algunas cosas que contradicen el decoro de un monarca. Considere que ha de dar cuenta a Dios de lo que el rey aconseje, asegurándole que si complace a su majestad en cosas poco lícitas, correrán riesgo su alma y el Estado. Y bueno, que se me ha olvidado comentarlo, toda la información de este vídeo la saco de un artículo del gran Alberto Bravo, que bueno, todos ya le conocéis porque se ha pasado en varias ocasiones por este canal y la última de ellas el pasado martes. Así que bueno, como siempre el artículo en cuestión en la descripción. Volviendo a las cartas que hablaban de la promiscuidad del rey, en este sentido no podía faltar desde luego otro nombre ilustre de la época, Francisco de Quevedo, quien, enemigo declarado del conde duque de Olivares, le escribía lo siguiente por carta a un amigo suyo. El conde sigue condeando, y el rey durmiendo, que es su condición. Hay, parece, nuevas odaliscas en el serrallo, y esto entretiene mucho a su majestad, y alarga la condición de Olivares para pelar la bolsa, en tanto que su amo pela la pava. Ya os he comentado al principio del vídeo, la famosa promiscuidad de este rey le dio un montón de hijos, de los cuales, pues como ya os he dicho, no sabemos el número exacto. Y sí que sabemos de unos 7 u 8 que están bastante bien documentados. Y bueno, también decir una cosa más, y es que al contrario de lo que dicen muchos blogs de internet y muchos artículos de periódico, no, Felipe IV no reconoció únicamente a Juan de José de Austria, del que, bueno, como ya sabéis, ya hablamos hace tiempo en el canal, sino que, como veréis a continuación, fueron algunos más. Y hablando de este último, como de don Juan José de Austria, ya os hablé largo y tendido en un vídeo, lo dejaremos a un lado, y si os interesa os dejaré el vídeo en la descripción. El primero de los hijos sería Francisco Fernando Isidro de Austria, un chico que no vivió muchos años, ya que murió siendo un niño con tan solo 8. Parece que fue muy amado por Felipe IV, que incluso le legitimó póstumamente mandándole enterrar en el Real Monasterio del Escorial, en el Panteón de los Infantes. El primer amor extraconyugal del rey fue cuando éste aún no había cumplido los 20 años, y por entonces se fijó en la hija del conde de Chirel. Pero sabiendo que el padre podía ser un obstáculo, lo mandó al mando de unas galeras a Italia. ¡Qué cabrón! Pero oye, el padre, que al contrario que la madre desconocía completamente las intenciones del rey con su hija, se fue para allí todo orgulloso.
y el rey comenzaría una relación mucho más íntima con la joven, de la que, bueno, como ya os he dicho, nació el que sería el primer bastardo real. Como ya os he dicho, este niño moriría pronto, y tras él, poco después, iría su madre. Después de esto, el monarca cerraría la casa de la familia y la convertiría en un convento de las monjas de Calatrava, que aún hoy en día se conserva en la calle Alcalá de Madrid, donde un autor anónimo escribiría lo siguiente: Caminante, esta que ves casa no es quien ser solía. Hízola el rey Mancebía, para convento después. Lo que un tiempo fue y lo que es, aunque con rojo señal y título en el umbral, ella lo dice y enseña que casa en la que el rey empreña. Es la Concepción Real. El siguiente hijo bastardo con el que nos encontramos sería Carlos Fernando de Austria, quien nacería en Madrid en 1639, fruto del romance del rey con Casilda Manrique de Luyando y Mendoza, quien era la guarda mayor de las damas de su primera mujer, la reina Isabel de Borbón. A los pocos meses de nacer, y como era costumbre, fue apartado de su madre y enviado a Flandes a cargo de su tío, el cardenal infante don Fernando. A la muerte de este en el año 1641 sería llamado de vuelta a Madrid por el rey, en donde fue mantenido y educado en secreto. Este hombre, al contrario que de otros, sí que hay bastante más información. Se casaría un par de veces, tendría 3 hijos y también enviudaría las 2 veces. Pero para cuando enviudó por segunda vez, su padre, Felipe IV, ya había muerto, y a él no le quedó otra que intentar pedirle ayuda a la entonces reina regente. Tras esto se ordenaría sacerdote y llegaría a ser un destacado canónigo de la Catedral de Guadix, nombrado por su hermanastro, el rey Carlos II. Sería enterrado en la cripta de la misma catedral, y su linaje continúa hasta nuestros días. La siguiente en la lista sería Ana Margarita, de la cual tenemos bastante menos información, ya que, por ejemplo, no sabemos con exactitud la fecha de su nacimiento, pero sí que fue fruto de la relación del monarca con Margarita de la Scala. También sabemos que con unos 12 años ingresó en el convento del Real Monasterio de la Encarnación, en el cual llegaría a ser madre superiora. Esta mujer moriría a los 26 años, y se cuenta que Felipe IV le tenía un gran afecto, tanto que le llegaría a otorgar el título de su serenidad. Otro hijo del llamado Rey Planeta fue don Alonso Antonio de San Martín, fruto de la relación con otra dama de la reina Isabel de Borbón, Tomás Aldana. Recibió el apellido San Martín por don Juan San Martín, quien era ayudante de cámara del rey y gentil hombre de boca, quien le criaría por orden de Felipe IV. Este hombre llegaría muy lejos en la carrera eclesiástica, ya que llegó a ocupar el obispado de las ciudades de Oviedo y de Cuenca. En esta ciudad ocuparía este cargo hasta el día de su muerte, nada más y nada menos que durante 23 años. Otro hijo ilegítimo era Fray Juan del Santísimo del Sacramento, quien, bueno, como muchos de ellos, como estáis viendo, ingresó en la Orden de San Agustín, y de ahí se trasladaría a Nápoles, donde, según parece, destacó como un buen orador. Este hombre escribiría Vida del venerable siervo de Dios Vicente de Paul, y sobre su figura escribiría Fray Enrique de Flórez en sus memorias de reinas católicas. Al verle por la calle solían algunos pronunciar sin cautela: allí va el hermano del rey, en este caso Carlos II. El interesado se mantuvo bajo el velo en que el padre le dejó, sin blasonar jamás su nacimiento, pero los que le trataron convenían en que todas sus acciones eran de sangre real. De otro que también era bastante conocido, que no era otro que Alonso Enríquez de Guzmán y de Orozco, quien, bueno, como veis en la imagen, pues como que no podía negar su parentesco con el rey. Su madre era Constanza de Ribera y Orozco, de nuevo otra dama de la reina Isabel de Borbón. El rey le encargaría al niño a uno de sus hombres de confianza, José Enríquez de Guzmán y de Porres. Pero la situación cambiaría radicalmente para él cuando en 1646 murió el heredero a la corona, el príncipe Baltasar Carlos, con tan solo 16 años. Esto hacía que Felipe IV se quedase sin sucesores varones, e intentó legitimar a Alonso, pero este se negó a admitir tal deshonra, y quizás por asegurar su decisión de no ser reconocido, llegó a tomar los hábitos de dominicos en Málaga. Su carrera religiosa fue formidable. Estudió en Salamanca, Granada y Sevilla. Regente prior del convento de Santo Domingo de Guzmán en Málaga, provincial de los dominicos en Andalucía
y después fue obispo de Osma, Plasencia y Málaga. En este último destino fue recordado como un obispo muy preocupado por atender las necesidades de los ciudadanos tras el terremoto de 1680. Tendría un gusto excelente para las artes, al igual que su padre, siendo protector de Alonso Cano y Pedro de Mena, a quienes hizo importantes encargos. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me da mucho, un comentario que me ayuda más todavía o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.